Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver aspectos legales que conciernen a la terapia neural. Es un tema corto, es una clase chiquita, pero es muy importante porque justamente es de lo que nosotros nos amparamos para la aplicación de esta terapia. Para comenzar, vamos a ver que la terapia neural está categorizada como una rama y una medicina alternativa. Entonces, todo lo que concierne a la legalidad de medicina y terapias alternativas se da según la OMS, se da con base a la definición de la OMS justamente como medicina complementaria o alternativa, que es un grupo justamente de terapéutica de amplio grupo, de mucha índole y de variedad de etiología que se puede usar para tratar o para conllevar a un tratamiento, ¿vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, justamente en las décadas antepasadas, aproximadamente de 1998 hacia acá, ha venido haciendo un trabajo para regular la práctica de todo este tipo de terapéuticas, no solamente en el territorio mexicano, sino a nivel mundial. Porque justamente hay muchas terapéuticas que se utilizan en muchos territorios, muchas zonas geográficas, que no están reguladas por los sistemas sanitarios de cada país, que se utilizan indiscriminadamente y por un gran número de la población. Entonces, justamente la Organización Mundial de la Salud se dio a la tarea de regular el uso de todas las prácticas y justamente de las intervenciones que se aplican en, pues, básicamente todas estas cuestiones, ¿vale? En el territorio mexicano fue la Secretaría de Salud que a partir de 2002 decretó la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Y con este decreto se reconoce justamente la composición multicultural del sistema de salud y a partir de aquí es que justamente muchas de las ramas alternativas, principalmente la medicina tradicional mexicana, tiene un papel regulatorio, más bien tiene justamente avales regulatorios en el Sistema Nacional de Salud, en la Ley General de Salud. ¿Esto por qué nos importa? Porque a raíz de esto, justamente muchas terapéuticas que estaban en el rubro, pues en el limbo, que no había nada de regulación legal, empezaron a investigarse y empezaron a adentrarse poco a poco en la Ley General de Salud y una de ellas fue la terapia neural. Entonces, a partir de este decreto en la Ley General de Salud, fue que toda la terapéutica alternativa que se encontraba en el país, como acupuntura, homeopatía, osteopatía, medicina tradicional mexicana, terapia neural, ozonoterapia, biomagnetismo, todas estas cuestiones empezaron justamente a regularse con base a este decreto. Entonces, justamente se desarrolló el enfoque multicultural de salud, intercultural de salud, perdón, porque justamente gran parte de la población mexicana que no tiene acceso a servicios de salud recurre justamente a personal que no está capacitado como tal, como personal sanitario, y a tratarse todo tipo de afecciones y todo tipo de patologías. Entonces, a partir de esto, el Sistema Nacional de Salud empezó a implementar y empezó a desarrollar políticas para regular la aplicación y amparar legalmente a las personas que aplicaban este tipo de terapéuticas, porque muchas veces lo que pasaba es que por cuestiones de sanidad o por cuestiones de mala información o por cuestiones de lagunas legales en el sistema, muchas de las personas que aplicaban ese tipo de terapéuticas eran sometidas a procesos legales que los castigaban a multas muy grandes o inclusive a castigos como pues bastante graves que podían terminar en la cárcel, ¿vale? Entonces, justamente a partir de este enfoque, empezaron a desarrollarse y empezaron a implementarse muchas cuestiones en el amparo legal para defender a las personas que utilizaban este tipo de terapéuticas. Y a raíz de esto, muchos otros profesionistas que utilizaban medicinas y terapias complementarias en su ejerción profesional empezaron justamente a entrar en este rubro legal. ¿Vale? La política intercultural se dio justamente por la creación de la Subsecretaría de Innovación y Calidad y la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Aquí, la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural desarrolló estas cuatro políticas conforme al enfoque intercultural de los servicios de salud que abarcaban la medicina tradicional, los sistemas complementarios y la política de atención de salud en los pueblos indígenas. Justamente a partir de aquí se dio autonomía al paciente para él y o ella empezar a elegir, pues básicamente la terapéutica que ellos consideraban
pues de su elección, básicamente, porque justamente a partir de este tipo de políticas, además de toda la cuestión de legalización y de regulación hasta cierto punto de todas estas terapéuticas que se aplicaban, pues básicamente indiscriminada, se le dio pauta al paciente para que éste pudiera elegir el tipo de tratamientos que éste le convengan o gusten, ¿vale? Porque lo que pasaba muchas veces es que a muchos pacientes se le daban empezaban a buscar este tipo de alternativas que no estaban reguladas en el sistema de salud porque querían buscar alternativas a su tratamiento, porque ya los sistemas tradicionales de salud, la medicina alopática no les daba o no les, pues, hacía del todo de su agrado, ¿vale? En el tratamiento de su enfermedad o su condición. En el contexto internacional, justamente como comentábamos, las políticas de la Organización Mundial de la Salud sobre la medicina tradicional y medicinas complementarias se decretó en el 2002, 2005, entonces es bastante reciente que nosotros tenemos dentro de los sistemas de regulación en salud a nivel internacional pues, toda la cuestión de avalar este tipo de terapéuticas. A partir de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en el 28 de mayo del 2003, sobre la medicina tradicional complementaria alternativa, fue firmado en México a partir justamente de las políticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? Entonces, hoy en día en la Ley General de Salud, en el decreto que salió en el 2003 más bien en la modificación que se hizo en el 2003, donde se adentraban y se describían todas las medicinas coadyuvantes que entran dentro del rubro alternativo en el país, esta terapia neural, y justamente tienen esta división. La clasificación que tiene este tipo de terapéuticas se basa básicamente en el mecanismo de acción. Tenemos terapéuticas que van desde la homeopatía, la aromaterapia, el shiatsu, el reiki, la reflexología podal, la acupuntura, la quiropraxia, la osteopatía, pues muchas de las terapéuticas que la población recurre, sabe y utiliza no están como tal delimitadas y reguladas en el Sistema Nacional de Salud, sino que lo que tiene la Ley General de Salud es que abarca y clasifica todas esas terapéuticas como alternativas, como un coadyuvante en el tratamiento que el paciente puede elegir a elección y discriminación para su tratamiento propio. Entonces, no están reguladas como tal para que un profesionista de la salud las pueda aplicar a nivel legal, siempre, sino que el terapeuta la puede aplicar siempre y cuando el paciente esté de acuerdo en aplicarse. Entonces, siempre que nosotros apliquemos este tipo de terapéuticas, nosotros tenemos que darle un consentimiento informado al paciente, donde el paciente tiene que poner su nombre y firma y nosotros también para que podamos utilizar todas estas terapéuticas que encontramos en este cuadro que está justamente en el artículo 103 de la Ley General de Salud, donde se describe y podemos usarlas de manera, pues, eh, pues legal, básicamente, en el cuadro de nuestro paciente. Justamente la terapia neural cae dentro del rubro de las terapias bioenergéticas por biocampo o energía, como la bioresonancia, el biomagnetismo, la magnetoterapia, justamente aquí está subrayada en rojo. Entonces, nosotros podemos utilizarlo, sí, siempre y cuando tenemos el consentimiento informado, ¿vale? No hay una regulación como tal, como en ciertos países, como en Alemania, por ejemplo, donde los terapeutas que aplican terapia neural necesitan tener certificaciones por avales y por comités y asociaciones internacionales que allá los expiden, sino que aquí, pues básicamente nosotros podemos aplicarlo a diestra y siniestra, siempre y cuando tengamos las condiciones, o sea, nuestro gabinete, nuestro consultorio tenga las condiciones de higiene, que eso lo avala la COFEPRIS, y el paciente pueda firme justamente su consentimiento. Entonces, nosotros no tenemos como tal una regulación legal que nos diga, tú puedes aplicar terapia neural si tienes esto, esto, esto y esto, sino que lo que nos tendríamos que checar más en cuestión legal sería lo del gabinete, que tendría que tener residuos de RPBI, todas las cuestiones de ergonomía, salidas de emergencia y todo lo demás que checa la COFEPRIS para abrir un gabinete o un consultorio médico. Siempre y cuando nosotros tengamos todo eso en orden, podemos aplicar cualquier tipo de estas terapéuticas sin ningún problema. En México, justamente en mayo del 97, algunos elementos diferentes de modelos clínicos se dieron con las reformas de la Ley General de Salud y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, a partir de finales de los 90, se empezaron a implementar todos los tipos de terapéuticas que entran dentro del rubro alternativo.
tanto cuestiones como ramas alopáticas, ¿vale? Como cuestiones homeopáticas y cuestiones herbolarias. Ya a partir, conforme pasaron los años, empezaron a adentrarse, empezaron a agregarse más y más terapéuticas que entran dentro del rubro alternativo que nosotros podemos utilizar con nuestros pacientes. ¿Eh? Y en 2006 justamente la Ley General de Salud Mexicana reconoció la medicina tradicional indígena, que este fue un gran logro, y a partir de ahí hasta 2012 y hasta la fecha se siguen incorporando modelos y terapias para el uso complementario en el tratamiento del estado de un paciente, ¿vale? Tales como acupuntura, homeopatía, medicina tradicional, terapia neural, entre otras. Justamente estos son los artículos que se encuentran dentro de la Ley General de Salud que describen lo que nosotros podemos utilizar y que nos defienden en nuestro haber, en nuestro ejercicio legal, si nosotros queremos utilizar estas terapéuticas. Si nosotros podemos o queremos utilizar terapia neural ante un paciente, es muy importante que le demos justamente un consentimiento informado donde se le dé la solicitud, la información básica, ¿vale? Y esto es especialmente importante en la hora de nosotros aplicar alguna sustancia o una solución. Debido a que toda sustancia puede tener efectos adversos en algún paciente, es muy importante que el paciente se le dé justamente un consentimiento por escrito, donde se describa justamente la formulación, el mecanismo de acción básico, o sea, la farmacología básica de la sustancia que nosotros estamos aplicando y la carta de aceptación. Y en caso de que el paciente esté en un protocolo de investigación, describir justamente el número de aplicaciones, la frecuencia, la dosis, las zonas, las posibles reacciones adversas que puede tener, todo lo que ya hemos visto que entra dentro de un consentimiento informado. Y justamente el artículo 3 es lo que nos ampara a nosotros para nosotros poder ocupar este tipo de terapéuticas, no solamente la terapia neural, sino todas las terapéuticas que vimos anteriormente. Este artículo lo que nos dice es justamente lo que les mencionaba antes, que si nosotros le explicamos al paciente, podemos utilizar a diestra y siniestra cualquier tipo de terapéutica, ya sea para el diagnóstico, para el tratamiento y para el tratamiento el estado de un paciente, siempre y cuando este paciente esté de acuerdo con el uso de esa terapéutica. Nosotros no podemos utilizar nada que caiga en el rubro de terapias alternativas fuera del marco legal si nosotros no le damos este papel a nuestro paciente y no tenemos este consentimiento. O sea que todo esto pues es importante explicárselo y dárselo a firmar al paciente. ¿Vale? Y muy bien, esto pues sería todo por este tema. Como ven, es un tema bastante corto y bastante rápido, pero es importante que lo tengamos en consideración, porque estas terapéuticas justamente como caen en la laguna legal, que básicamente cualquier persona puede aprender a aplicarla, no es, por ejemplo, para la dosificación de medicamentos, donde el personal que tiene que expedir los medicamentos debe de tener una cédula profesional que tiene que estar expedida por una institución avalada por la Secretaría de Educación Pública. En este tipo de terapéuticas no. Nosotros podemos pues básicamente utilizar la terapia neural o puede ser aplicada por cualquier persona que aprenda a usarla, siempre y cuando aprenda bien, sin ninguna eh, contraindicación legal, siempre y cuando se le dé este papel a nuestro paciente, porque muchas personas lo que hacen es utilizarla, pero a la hora de la hora, si nosotros tenemos alguna reacción adversa o si no se sabe utilizar y se tiene alguna complicación con el paciente puede tener las armas legales para pues atacarnos y pues tener consecuencias legales contra esa persona, ¿vale? En cambio, si nosotros tenemos en presente que este tipo de terapéuticas no está regulada verdaderamente a nivel nacional, a nivel legal, pero nosotros tenemos justamente la oportunidad de poder aplicarla siempre y cuando teniendo el consentimiento y explicándole previamente al paciente lo que puede transitar, porque si el paciente acepta, aún sabiendo las reacciones secundarias que puede tener esta terapéutica, que nosotros ya los hemos visto, podemos usarlas sin ningún problema teniendo ese papelito en mano, ¿vale? Muy bien, chicos, chicas, pues esto sería todo. Fue bastante corta, bastante rápida, bastante concisa, pero es importante que lo tengamos presente. También es importante estarse actualizando en todas estas cuestiones de regulación legal en la Ley General de Salud para que día con día nosotros pues sepamos en qué posición estamos. Hoy en día hay algunas terapéuticas que ya están avaladas en algunos estados. La terapia neural sigue en las mismas que en la década pasada, básicamente, pero otras terapéuticas como sonoterapia, por ejemplo, ya tienen regulaciones en algunos estados de la República. Bueno, de hecho, solo en uno. Pero
Otras terapéuticas, como por ejemplo la homeopatía o la acupuntura, ya tienen regulaciones más estrictas a nivel legal, que solamente ciertos profesionistas con ciertas cédulas y ciertos avales pueden aplicar ese tipo de terapéuticas y con ciertos materiales, ¿vale? Entonces, es importante estarse actualizando constantemente para ver en qué marco legal nosotros están todas las cuestiones que nosotros aplicamos. Pues bueno, chicas, chicos, esto sería todo. Aquí les dejo unos links por si gustan profundizar un poquito más. Y pues sería todo. Nos vemos la próxima clase, ya presencialmente. Les mando un saludo enorme y nos vemos. Que se encuentren muy bien. Chao.